En este video vamos a estudiar las diferentes disposiciones de materiales que podemos encontrar en los problemas de conducción. La primera es la disposición en serie, en la cual el flujo de calor se da en una sola vía, es decir, la transferencia de calor tiene que pasar primero por el primer material antes de llegar al segundo y así sucesivamente. Tiene como característica además que el flujo de calor es igual para cada material y es igual a su vez al flujo total. En el caso de la disposición en paralelo, el flujo de calor se da en varias vías, es decir, se da de manera individual en cada uno de los materiales y por lo tanto el flujo total tiene que ser igual a la suma de los flujos individuales en cada material. Para ejemplificar las disposiciones de materiales en la transferencia de calor por conducción, vamos a realizar el siguiente problema, en el cual se nos dice que se ha formado hielo en un estanque poco profundo y se ha alcanzado un estado estacionario, estando el aire de encima del hielo a menos 5.20 grados Celsius y en el fondo del estanque a 3.98 grados Celsius. Si la profundidad total del hielo más el agua es de 1.42 metros, ¿qué espesor tiene el hielo? Suponga que las conductividades térmicas del hielo y del agua son de 1.67 y 0.502 respectivamente. Lo primero será disponer de los materiales, como se muestra en esta figura, y reconocemos que el hielo estará por sobre el agua por la diferencia de densidades de estos materiales. Además reconocemos que conjuntamente los dos materiales tendrán un espesor de 1.42 y la temperatura alta en el fondo del estanque será de 3.98 y la temperatura baja en la superficie de menos 5.2 grados Celsius. Esto nos permite reconocer que el flujo de calor será desde el fondo del estanque hacia la superficie donde está el aire frío. Vemos además que esta es una disposición en serie, por lo tanto el flujo de calor del agua será igual que el flujo de calor del hielo, donde cada flujo de calor se calcula como hemos visto anteriormente, donde K es la conductividad del material, A es el área de sección transversal, delta T es el cambio de temperatura para cada material y L es el grosor de la capa de cada material. Entonces individualmente podemos reconocer que el delta T para el agua será de 3.98 menos 0, esto da 3.98 Kelvin de cambio de temperatura, donde estamos tomando la temperatura en la interfaz como 0 grados. El delta T para el hielo será entonces de 0 grados menos la temperatura baja, que es de menos 5.2 grados Celsius. Esto nos da 5.2 Kelvin de cambio de temperatura. Ahora sustituimos en la ecuación que nos dice que los flujos de calor deben de ser iguales. Y además tomamos las áreas iguales, esto permite cancelarlas en la ecuación para después hacer la multiplicación cruzada en esta ecuación y obtener la segunda ecuación. En el siguiente paso usamos el hecho de que la suma de los espesores de cada capa tiene que ser de 1.42 metros y así la ecuación solo nos queda en términos de la incógnita, que es LH, la longitud de la capa de hielo. Ahora hacemos una multiplicación de los términos del lado derecho y pasamos a un solo lado de la ecuación aquellos que tienen la incógnita, que es LH. Ahora hacemos una factorización de los términos en el lado izquierdo y después pasamos a dividir este término que multiplica a LH y sustituimos los valores que ya conocemos. Esto nos da un espesor para la capa de hielo de 1.15 metros.